Saludos, Dios los bendiga, Dios los guarde, espero que todos estén bien en nombre de Jesús. Bueno, pues por aquí, ¿verdad? Haciendo un videito que espero que sea corto y preciso. Quiero hablarles, ¿verdad? Sobre dos personas. Quiero hablarles de dos personas que andaban en el mismo camino con las mismas personas, recibiendo las mismas enseñanzas y ambos fallaron. Pero su final fue diferente. O sea, es como decirte, ambas personas tenían muchas cosas en común, vivían en lo mismo, ¿verdad? El mismo aprendizaje, pero al final fallaron como todos fallamos, pero el resultado fue diferente. Entonces quiero traerles esto, ¿verdad? Por las experiencias, ¿verdad? que he tenido y que he visto, porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos en la vida, ¿verdad? Y tomamos decisiones, ¿verdad? Aún en medio de las enseñanzas y de los aprendizajes que hemos tenido, pero eso se debe a nuestra humanidad, eso se debe a nuestras debilidades y eso se debe a lo que hay en nuestro corazón, nuestros deseos, ¿verdad? Porque lo que nosotros le vamos a dar prioridad a lo que para nosotros es prioridad, ¿verdad? Porque el deseo que hay en nosotros es lo que nosotros queremos cumplir, ¿verdad? Entonces por eso le traigo esto. Y de estas dos personas que hablo son dos de los discípulos de Jesús, porque claro, él es mi maestro, él es quien me enseña y por eso qué mayor ejemplo, ¿verdad? Que esto que está en la palabra. Pues ok, voy a hablarle de dos personas, ¿verdad? De dos de los 12 discípulos y vamos a comenzar, ¿verdad? Hablándole de Judas. Ellos cometieron errores ambos y ambos se arrepintieron y aún con todo eso su final fue diferente. Y ya que les mencioné a Judas, ya saben más o menos el que conoce de quién hablo, pero voy a hablarles de Judas y de Pedro, ¿verdad? Ambos eran discípulos del Señor, pero vamos a ir a la palabra porque de verdad que quiero ser breve, quiero que yo en lo normal, los videos bien extensos no me gustan, a menos que esté haciendo algo, pues así sí, pero los videos cortos como que tienden a verse más y por eso, ¿verdad? Quiero que esta palabra llegue a aquel que tiene que llegar. Ok, pues mira, vamos a Mateo 26, del 47 al 49, hablando sobre Judas. 26, del 47 al 49. Ok, estamos hablando de Judas, del error que él cometió, de la traición, porque ambos traicionaron a Jesús. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Así fue como Judas traicionó al Señor. Ok, ahora vamos a hablar de la traición de Pedro. Y eso está, busque en Lucas porque es un poco más explícito. En Lucas 22, del 54 al 62, dice, hablando sobre Pedro, de la traición, dice, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al ver a Pedro sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente
también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mi alma te adora. Entonces, vuelto al Señor Jesús, lo miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ok, aquí vemos, ¿verdad?, que ambos traicionaron al Señor. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre estas traiciones, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen los malos deseos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar este corazón. La palabra dice que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Porque de aquí salen los malos deseos. Entonces de lo que hay aquí adentro es de lo que tú hablas, de lo que tú haces, de lo que tú quieres, ¿verdad? De los deseos del corazón. Por eso es que la palabra dice que lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Mi alma te adora. Entonces, Judas traicionó al Señor, pero en Judas había maldad. En Judas había maldad. Pedro traicionó al Señor, pero tal vez lo traicionó en su ignorancia, en sus debilidades, en sus defectos como ser humano, porque Pedro sí amaba al Señor. Judas estaba con el Señor, pero tal vez no andaba con el Señor de corazón. Mi alma te adora. La palabra dice que en un momento dice la palabra que cuando estaban comiendo en la mesa, porque el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, perdón. Entonces le dice que cuando le dio el pan a Judas, el Señor Jesús, ahí mismo entró Satanás en él. O sea que dentro todo lo que Judas hizo, de la forma que Judas procedió, era por lo que había dentro de su corazón. Inclusive Pedro tal vez traicionó al Señor, pero fue algo que pasó espontáneo, porque el Señor les decía a sus discípulos que a él lo iban a entregar. Y Pedro le dijo: aunque te entregaren, yo no te negaré, yo voy a estar ahí. Y el Señor le dijo: ciertamente, tú me negarás y cantará el gallo 3 veces, ¿verdad? Y tú me habrás negado. Y él le dijo: no, aunque me mataran, aunque me persiguieran, yo no te voy a negar. Pero ya el Señor, que todo lo sabe, sabía que Pedro lo iba a negar, tal vez por temor, o sea, por temor a que le aconteciera algo como humano, ¿verdad? Pues, pero Judas era ladrón. Judas, de los 12 discípulos, él era el tesorero, ¿verdad? El que se encargaba de recoger el dinero, y él era ladrón. O sea, ya en Judas había un espíritu influenciador. En Judas, ¿ves? Ya Judas andaba con el Señor, pero con la mala costumbre de que robaba. O sea, entonces yo traigo esto porque muchas veces le servimos al Señor y andamos en la iglesia y vamos a los cultos y vamos a todas estas, pero nosotros hay cosas que nos pueden apartar del favor y de la gracia de Dios, ¿verdad? Como un ejemplo, Judas a lo mejor no había reconocido su pecado en él, ¿verdad? Que era ladrón. Y aún así que el Señor le hablaba, que el Señor predicaba, que el Señor decía, porque ellos andaban todo el tiempo con el Señor. La palabra no entró en él, porque para que lo de Dios entre en ti, hay que sacarlo del mundo de nosotros, para que eso pueda estar dentro de nosotros. Entonces, por eso es que cuando vemos estas 2 traiciones, no tuvieron el mismo resultado, porque todo está como con el corazón con que nosotros hacemos las cosas, porque sí podemos cometer errores graves. La traición, la negación de Pedro a Juan fue algo grave. Hello, anduviste conmigo todo el tiempo. Es como que alguien a quien tú amas, a quien tú quieres, que está ahí todo el tiempo en las buenas, en las malas, en todo. O sea, que te conoce, que sabe todo de ti. De repente, no, yo no lo conozco. Eso es doloroso, eso es una traición. Entonces, pero como les estaba diciendo anteriormente,
Tal vez Pedro lo hizo en su temor como humano, que no se justifica, pero somos seres humanos, ¿verdad? Y pues en ese momento reaccionó hacia su temor, hacia sus debilidades como persona, porque la palabra no cuando leemos sobre Pedro, vemos que Pedro era impulsivo. Pedro hablaba antes de pensar, ¿sabes? Pedro hacía como cuando le cortó la oreja al soldado que estaba llevándose, ¿verdad? Jesús. Pedro estaba defendiendo, él le cortó la oreja porque se iban a llevar a Jesús, pero el Señor le dijo no. O sea, mal has procedido, el Señor lo reprendió, esa no es la forma en la que tienes que proceder, porque al que hierro mata, hierro muere, ¿verdad? Entonces, pues ok, entonces el final, ¿verdad? El final quiero leer, creo que ya lo leí. Ok, el final de ellos fue distinto porque ambos se arrepintieron. La palabra dice que en Mateo, déjame ver si es aquí, 26, 47, yo creo que ya lo leí, el 27, 3, 4. 27, 3, 4 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes sacerdotes, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. ¿Ves? Aquí vemos que Judas se arrepintió, él reconoció, después de haberlo hecho, lo que es la ambición, ¿verdad? Después de haberlo hecho, él reconoció que él había pecado, que él había entregado sangre inocente porque él sabía quién era Jesús. ¿Ve? Su ambición lo cegó, su pecado lo cegó. Él lo reconoció. De Pedro no dice que se arrepintió, pero dice que lloró amargamente. Cuando el gallo cantó por tercera vez, se recordó de las palabras que el Señor le dijo. Inclusive el Señor lo miró: mi alma te adora, Jesús. Y él lloró amargamente, sacó ese arrepentimiento, como cuando tú haces algo mal y después te arrepientes, que lloras amargamente. Así se arrepintió Pedro. Entonces Pedro, dice la palabra que Pedro siguió, aunque él le había fallado al Señor, le había traicionado, él no tornó atrás, sino que él continuó. Tal vez con su dolor, con su amargura, con lo que hubiera tenido, ¿verdad? Porque cuando le fallamos a Dios duele mucho, de verdad duele fallarle al Señor. Pero él continuó en el camino, o sea, él no se apartó. Él no hizo otra cosa como Judas. Judas reconoció que había pecado, que había fallado, pero Judas se quitó la vida. Mi alma te adora, que de nada valió el arrepentimiento que hubo en él, porque nosotros nos podemos arrepentir de hacer algo malo, pero si seguimos en una conducta negativa, pecaminosa, de nada vale el arrepentimiento que hubo, no va a haber cambio. O sea, te arrepentiste en el momento, pero después no importa, y sigues con la misma conducta. Entonces Judas siguió con la misma conducta, ¿verdad? De ese pecado que había en él, porque se arrepintió, pero se quitó la vida. Judas pudo haberse arrepentido y hubiera arreglado su vida y hubiera seguido los caminos donde él estuvo, ¿ves? Como hizo Pedro. Pedro se arrepintió, pero Pedro continuó, porque dice en Hechos 1, 12 al 18, dice, 12 al 18 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, los discípulos volvieron a Jerusalén y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob. Mira quiénes fueron al aposento alto. Estaba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Estaban los 11 discípulos, porque ya el que era el 12, que era Judas, pues ya se había quitado la vida, y aquí es donde están eligiendo el sucesor de Judas. Pero dice que estaba Pedro. O sea, Pedro continuó caminando en los caminos donde él estaba, ¿me entiendes? Y dice:
Todos estos perseveraban unánime en oración. Ve, Pedro estaba en lo que tenía que estar, él estaba orando, arrepintiendo, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole restauración. Mi alma te adora. Estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura. O sea, ya Pedro estaba predicando que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ve, Pedro está hablando de Judas, que era necesario, porque así ya estaba escrito. O sea, Judas estaba puesto para ese tiempo. Él era el que estaba puesto para entregar al Señor. Mi alma te adora, porque Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y era contado con nosotros. ¿Ves? Judas era contado con ellos y tenía parte en el ministerio. Mira, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron, y fue notorio a todas las habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. O sea, aquí vemos, la diferencia de cuando cometemos un error, cuando le fallamos a Dios y nos apartamos de Él, o cuando cometemos un error, le fallamos a Dios, pero continuamos en el camino. Mi alma te adora. Por eso es que yo traigo esta palabra, porque como humanos siempre vamos a cometer errores, es de humano. Tenemos debilidades y estamos en este estuche que jala para el monte, ¿verdad? Como yo digo, que es pecaminoso, y nuestra lucha con nosotros mismos es constante. Es constante, por eso el cristiano tiene que vivir una vida de oración, de sometimiento, ¿verdad? De búsqueda del Señor, de la palabra, ¿verdad? De ayuno, de vigilia. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos mantenernos en pie en un mundo que es espiritual. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nosotros lo obtenemos a través de la salvación, a través de la regeneración, ¿verdad? A través del arrepentimiento y de la búsqueda en el Señor. Yo puedo testificar que este ejemplo que nos da, ¿verdad? De las consecuencias de nuestros errores, si pueden ser buenas, si pueden ser malas, yo lo he vivido y lo han vivido muchísimas personas, porque cuando yo conocí al Señor por primera vez, yo comencé mi vida espiritual comenzó a menguar, comencé a dejar de orar, comencé a dejar de leer la palabra, de tener esa intimidad con el Señor. Entonces el enemigo comenzó a tentarme por lo que a mí me gustaba, o sea, comenzó a tentarme por mis debilidades. Entonces eso estaba aquí y yo lo guardé aquí. Mi alma te adora. No lo confesé. Esa tentación venía a mi mente, era fumar marihuana. Mira qué estupidez, qué tontería. Y vino a mi mente ese deseo, ¿verdad? Porque ya estaba espiritualmente débil. Y me vinieron esos deseos de fumar marihuana. Y yo lo tenía aquí en mi mente y lo guardé en mi corazón. No lo confesé. No luché para que eso fuera roto en el nombre de Jesús, porque son artimañas y dardos que el enemigo envía. Entonces lo hice, concibí el pecado, fumé y tuve una experiencia espiritual en ese momento, una experiencia de verdad que te digo que es algo que yo lo cuento y a lo mejor alguien dice: mira, esta está loca. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en mi casa fumando, y cuando yo estaba fumando, comenzaron a venir cucarachas, y habían cucarachas en las paredes, habían cucarachas en los pisos, mira, habían cucarachas voladoras. De verdad, no miento, estoy delante del Señor. Y en una yo voy para el baño y allá habían otras cucarachas así en el techo. Te digo, un cucarachero del diablo, eso era una andabazo, eso era una cosa del diablo. Y recuerdo que dije: no más, la persona que estaba conmigo se fue, dejé de fumar, y después el diablo estaba ahí atormentándome. Tenía un temor. Las cucarachas se fueron. Estoy ante los ojos de Dios, no miento. Las cucarachas se fueron, un temor, era horrible. Entonces el enemigo comenzó a culparme, ¿verdad?
porque Él nos tienta y cuando caemos en la tentación comienza a señalarlo, tú lo hiciste, es tu culpa, porque esto. Entonces ya yo no quería presentarme delante del Señor porque me sentía sucia. O sea, yo dije, yo pequé, ¿cómo yo voy a ir delante del Señor? Y esos pensamientos llevaron a apartarme del favor y de la gracia de Dios, ¿ves? Y eso fue más o menos lo que pasó con Judas. Los pensamientos lo volvieron loco, la culpabilidad, todas esas cosas, y pensó que ya no había oportunidad para volver a presentarse delante del Señor, para volver a levantarse, ¿verdad? Y por eso tuvo ese final, ¿verdad?, tan desastroso, que se quitó la vida, inclusive sus extrañas se derramaron en el piso. Pues yo para aquel tiempo yo me aparté. Al tiempo después yo volví. Pero esas son las consecuencias, ¿verdad?, de cuando nosotros fallamos y escuchamos las cosas que nos dice el enemigo. Y no solamente el enemigo, porque muchas veces las personas, y a veces hasta los mismos de la iglesia, son instrumentos de iniquidad que comienzan a señalar tu pecado, que comienzan a señalarte y hace que tú termines apartándote, porque en vez de recibir ese consuelo, ¿verdad?, esa fortaleza de que vente, te vas a levantar, vente, que esto y que no, lo que hacen es señalarte por lo que hiciste, te menosprecian, te juzgan, yo he vivido todo eso, pero le doy gloria a Dios que de todo eso yo he aprendido. Y cuando tú miras al Señor, tú pones tus ojos en Cristo, aprendes a ignorar las voces, los señalamientos que hay alrededor tuyo, y al final, ¿a quién no les debemos? A Cristo. Pues no importa lo que digan los demás, al contrario, tú ponte benzo, ponte firme, mi alma te adora, y que todas las cosas negativas que hay a tu alrededor te sirvan para decir, tú dices esto de mí, pero esto es lo que Cristo dice de mí, y esto es lo que Cristo va a hacer en mí en el nombre de Jesús. Y por eso yo traigo esto. Por eso yo lo traigo, porque estamos en unos tiempos bien difíciles y el enemigo está dando con todo lo que tiene, porque sabe que le queda poco tiempo, y la palabra dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viviendo. Vemos mucha maldad, vemos muchas muertes, mucho sufrimiento, mucha injusticia y muchos apartándose de la verdad de Dios, que aún estando en el Evangelio predican algo que no está a favor de la Biblia, y otros terminan apartándose de la verdad que un día aprendieron al camino torcido. Otros terminan volviendo al mundo de donde Dios los rescató, ¿ves? Por eso yo traigo esto. No importa, mira, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si nosotros estamos en el Evangelio y nosotros estamos pecando, el Espíritu nos va a redarguir. Cuando el Espíritu nos redarguye, nosotros entendemos que lo hicimos mal, pedimos perdón, nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de proceder y queremos cambiar, luchamos, aunque sea un proceso, ¿verdad? Porque tal vez no va a pasar de un día a otro, pero seguimos ahí luchando, nos caemos, luchamos, nos caemos, luchamos, nos caemos, luchamos, hasta que Dios haga la obra, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra la hace Dios, pero cuando Dios ve que nosotros en nuestra humanidad nos esforzamos y continuamos, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria, pero no es correcto que nosotros, cuando tú veas una persona que está en el Evangelio y hace lo malo, es porque esa persona, el Espíritu la redargulló varias veces, pero esa persona siguió haciendo lo que estaba haciendo, pues ya el Espíritu no la redarguye más. Entonces sus acciones las van a llevar a tener consecuencias, ¿verdad? Un resultado que no va a ser agradable. Y por eso yo traigo esto. No importa que hayas fallado, no importa cuánto tiempo tú lleves apartado del Evangelio, no importa si fallaste 2, 3, 4, 5 veces, levántate en el nombre de Jesús. Haz como Pedro. Pedro siguió caminando en lo que él creía, en lo que él había conocido, lo que le enseñó el maestro. Y Pedro tuvo una victoria bien grande, porque ustedes saben que Pedro predicó el Evangelio después de ahí, y que el Señor dijo cosas muy bonitas, ¿verdad? Sobre de él, ¿verdad? En cuestión que de la iglesia, de la piedra, todas esas cosas, ¿me entiende? Que el final de Pedro fue victorioso, porque al final él llegó a la meta cual él tenía trazada, que era llegar allá, a obtener esa salvación, esa corona. Sin embargo, Judas
no llegó a la meta. Judas llegó al lugar contrario. Por eso yo traigo esto, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esperando, ¿verdad? Que llegue a ti. Mira, no importa si fallaste, no, mira. A veces el primero que te señala es el que se supone que te dé la mano, pero no hagas caso. No le hagas caso, sí te duele, sí te da coraje, pero no te pongas en el mismo nivel que él, que se ponen a lo mejor a tirar indirecta. No hagas eso, no lo hagas, pónsele las manos a Dios, aunque te dé coraje, pero muere a ti. Mira, me da coraje, me dan ganas de jamaquearlo, pero yo quiero agradarle a Dios. Así que, Señor, yo lo pongo en tus manos. Yo fallé, pero yo me debo a ti, Jehová. Así que levántate, no importa lo que tú hayas hecho. Levántate, la palabra dice 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, en nombre del 70, ¿verdad? O sea, no importa que sí, tenemos que perdonar 7 veces 7, ok, fine, todas esas cosas tenemos que perdonar, porque si Dios nos perdona a nosotros cuando hacíamos todas las pocas vergüenzas que hacía, nosotros también tenemos que perdonar a los demás, aparte de que cuando no perdonamos, nos encadenamos nosotros a algo que no nos hace bien. Así que nada, en el nombre de Jesús recibe esta palabra. Si caíste, levántate. Si caíste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no importa, levántate. Levántate, sé fuerte y reconoce que eso que estás haciendo ya no te da buenos resultados y busca el camino que te va a llevar a tener mejores resultados a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Así que seamos como Pedro y no como Judas. Dios los bendiga.